el gran Santiago Cuesta. Bienvenido, Santi, al tercer día de Congreso Adictos 2020, su merced de Miami. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va, Santi? Buenas tardes, emocionado de estar acá. Recuerdo que hace un par de años, cuando comenzó todo esto de Adictos, hablaba con José y con Rodolfo y les dije como que apenas existiera la oportunidad de participar, me invitaran y bueno, los sueños se cumplen y aquí estamos. Bueno. Santi, hermano, un placer tenerte hoy aquí desde Miami, hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y vea, a todos los tres y a toda la organización se nos cumplió el sueño de tenerlo esta vez aquí, hermano. Bueno, Santi, muchas gracias de verdad por compartir ese espacio, más un domingo, a toda la gente que está conectada, un domingo sacarle tiempo, tomándose una cervecita, almorzando, descansando desde el celular, la tablet, el teléfono, desde luego el televisor. Conéctense y aprendemos un ratico. Santiago es el Chief Creative Officer de BML para Colombia, ahora mismo está desde Estados Unidos, y nos viene a dar una charlita, es muy estilo TED, son un poquito alrededor de media hora, entonces no le quitamos más tiempo, le sacamos provecho a este espacio y le damos ya espacio para que compartas pantalla y ya te vayas con ello, ¿te parece? Excelente. Buena suerte, Santi, hermano. Al final sacamos un ratico para una o dos preguntas, si alcanza el tiempo, solo si alcanza. Con todas, Santi. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla ya? Sí, está bien, está súper. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto, Santiago, se está viendo súper bien. Dale para adelante. Listo, vamos pues. Entonces, como decía, mi nombre es Santiago Cuesta, soy Chief Creative Officer de BML vicepresidente creativo. Desde diciembre, después de vivir 9 años y trabajar 9 años fuera del país, pero luego ya les contaré un poco mejor la historia de mi vida. Y estoy muy emocionado de estar aquí y de ser casi que estar abriendo el escenario del último día del Congreso Adictos, porque me recuerda mucho cuando compartí escenario con Jared Leto, cuando tuve también la oportunidad de abrir un evento y recuerdo que tuve la oportunidad de con mi banda tocar, abrir el escenario a 30 Seconds to Mars. Y hay una anécdota chévere y es que con el grupo, con los de la banda, como que queríamos dar un regalo especial a Jared Leto, algo colombiano, ¿no? Entonces buscamos, no sabemos si regalarle música, no sabemos si regalarle una artesanía, si regalarle algo de arte, algo de comida. Bueno, fue muy difícil encontrar porque había tantas cosas buenas para entregar que mostraran como la esencia y la creatividad de nuestro país. Finalmente terminamos regalándole un libro de fotos de estos de Villegas Editores y bueno, se lo entregamos, el tipo estaba feliz en Colombia, lo que pasa siempre no se quería ir y bueno, pudimos hablar tanto al punto que ya nos tocaba tocar y no tuvimos tiempo de sacarnos una foto, por eso pongo este super montaje que me ayudó a hacer Andrés Gómez Huertas, que es un director de arte de la agencia y que me ayudó a montar esta presentación que vamos a hacer. No tengo fotos con Jared Leto, pero tengo una foto de ese día tocando. Y si estuviéramos en vivo, les haría este mismo salto, pero se los quedo debiendo para la próxima vez que podamos hacerlo en vivo. Entonces, yo quería hacer una presentación y sabía que pensé mucho sobre qué hacer la presentación y pensé como, bueno, va a haber un montón de invitados, de gente súper pila que va a estar hablando de publicidad, de mercadeo, de tecnología, de data, etcétera, etcétera, y yo dije, bueno, ¿cómo hacer algo que como que yo les pueda enseñar una experiencia mía? Como dice cuando uno estudia escritura creativa o literatura, uno debe escribir sobre uno mismo, porque las historias que uno vive son las que uno mejor sabe contar. Entonces yo quería contarles este es el título de mi presentación, se llama Colombia, presente y futuro de la creatividad mundial. Y básicamente se trata de lo que respondo cuando me preguntan por qué regresé a Colombia después de 9 años de vivir en el exterior y de trabajar en agencias muy importantes. ¿Por qué regresé a Colombia? Y era interesante porque esta pregunta, ¿por qué regresé a Colombia? Había 2 tipos, la misma pregunta, pero hecha con 2 tipos de tono. Uno, que me decían, hey, qué cool, tremendo, vas de CCO, Colombia es un país increíble, ¿por qué te estás regresando?
Y luego estaba la misma pregunta hecha de, ¿en serio te estás regresando a Colombia? ¿Por qué? Y tristemente los que hacían esa pregunta en ese tono, la mayoría eran colombianos. Aclarando que obviamente muchos colombianos también se emocionaban y me decían que sí, que siguiera adelante con este proyecto de regresar. Pero para entender mejor como esta historia de por qué regresé a Colombia, les cuento rápidamente la historia de mi vida publicitaria en 30 segundos. Yo estudié Mercadeo y Publicidad en el Politécnico Gran Colombiano, mi primera agencia fue Norte Gráfico y después ahí empecé ya como agencias más grandes, trabajé en Thomson, trabajé en Lowe como 3 años, luego pasé a Leo Burnett y finalmente llegué a DDB, donde estuve 11 años. Y siempre desde el principio mi sueño, y yo creo que es el sueño de muchas personas que están escuchando esta charla, era trabajar fuera del país. Entonces es algo como que para los que lo quieren hacer y los que tienen ese objetivo en la vida, les digo que lo hagan porque es una experiencia increíble. Me parece que abre mucho la mente, ayuda mucho como a la creatividad y todo eso. Entonces, pero es algo que la forma para que salga es insistiendo. Yo estuve insistiendo en este sueño de trabajar afuera casi 10 años para que me saliera. Y hubo momentos en los que estuve muy cerca de hacerlo y no funcionó y me puse súper triste, pero seguí intentando hasta que finalmente se dio. Entonces, la primera experiencia fue en Puerto Rico, en DDB Puerto Rico, luego tuve como un paso como de unos 3 meses en DDB Nueva York, luego fui a Alma DDB, que es una oficina en Miami, de ahí me mandaron un año y medio a DDB Chicago, regresé a DDB Miami y ahí fue cuando me contactaron para regresar a Colombia como CCO de VML Y&R. Y digamos que, ok, pero que yo sabía que me iba a alargar un poco acá, pero entonces, ¿qué respondo cuando me preguntan por qué regresé? O sea, sé que la gente está diciendo, bueno, responda a la pregunta que tanto nos dijo que iba a responder aquí. Entonces, digamos que habían unos temas profesionales. Yo llevaba 11 años en DDB y sentía, aunque DDB es una gran agencia y yo llevaba 11 años y le debo mucho a esa agencia, sentía que era una agencia que en cierto modo era una agencia tradicional y yo quería trabajar en una agencia que estuviera más enfocada hacia lo digital, hacia la tecnología, hacia la innovación y VML Y&R me ofrecía eso. El segundo punto era un tema personal, mi papá estaba muy enfermo, desafortunadamente falleció este año, pero lo bueno fue que pude compartir con él los últimos meses de su vida y estoy muy agradecido con la vida por eso. Y tercero ya fueron razones y quizá la razón más importante para mí, más allá de lo profesional y lo personal, era el hecho de saber que se había firmado un acuerdo de paz en Colombia. ¿Y por qué eso era importante para mí? Porque yo creo que muchos de los que están viendo esta charla y todos los que están atendiendo al Congreso nunca han sabido qué es vivir en una Colombia en paz. Todos nacimos en un país en guerra y no sabemos qué es eso. Entonces yo sentía cómo será con la firma del acuerdo de paz, cómo será vivir ese país de Colombia, este país tan increíble, en paz. Y por el otro lado también empezaron a pasar cosas, como que en el segundo cargo más importante del país nombran a una mujer, pero además es una mujer que es gay. Entonces dije, wow, está cambiando la forma de pensar de la gente está cambiando, está progresando. Y tercero, pues Colombia estaba en un momento histórico y yo sentía que debería ser parte de ese momento histórico de Colombia, con lo que les digo, la firma del acuerdo de paz, inclusión, diversidad y obviamente Dairo Moreno regresando al glorioso Once Caldas era una razón muy importante. Para los extranjeros que están viendo esta charla y no saben quién es el Once Caldas es el verdadero rey de copas de Latinoamérica, o como lo llamamos algunos, el Real Madrid de Colombia. Entonces, y además de todo esto que estaba pasando, estas razones que les cuento, estaba pasando una revolución y una evolución de la publicidad colombiana en la última década impresionante. La publicidad colombiana en los últimos 10 años creció cantidades. Entonces,
Y yo sé que nosotros los colombianos y los latinos, no sé cómo funciona en otros lados, pero tendemos mucho a mirarlo de afuera, ¿no? Y ver lo que pasa afuera, y mucha gente como que nos decían a los que estábamos afuera, como que, no sé, Santiago en Alma, en DDB, y mucha otra gente en grandes agencias en Estados Unidos, en Europa, haciendo un buen trabajo, pero yo decía, o sea, sí, están saliendo las cosas bien, estamos haciendo un buen trabajo, estamos dejando bien el nombre de nuestro país, pero lo que está pasando en Colombia es impresionante. O sea, oros y Grand Prix en los grandes festivales de publicidad del mundo, agencias nombradas las más innovadoras, agencias nombradas las más efectivas del mundo, y yo sentí que yo quería ser parte de eso. Yo sentí que quería ser parte de ese momento clave no solo de Colombia, sino de la publicidad colombiana. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que yo llamo el efecto Chef's Table, y para los que han visto Chef's Table saben que básicamente la estructura de Chef's Table es muy sencilla. Es un chef que tiene un talento, va y trabaja en un restaurante francés, en un restaurante de New York, aprende un montón de cosas y luego regresa a su país y empiezan como a ya no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Entonces empiezan a recordar los platos que comían cuando era niño, cómo su abuela preparaba tal receta. Van a sitios donde se cultiva de alguna forma y empiezan a aprender todo eso. Ya no buscan inspiración afuera, sino que eso que aprendieron regresan a sus países, exploran y con eso se hacen ricos. Hacen ricos y se hacen únicos. Y hay un ejemplo muy, muy interesante, que es este. No tengo nada contra Kraken ni contra Bomba Estéreo, tampoco soy como el más fan de ellos, pero me ayuda mucho como a contar es chistoso esta charla, porque no sé si la gente se está riendo y los chistes están siendo aceptados o no, pero bueno, digamos como que debería tener como risas pregrabadas ahí en la presentación. Pero bueno, el ejemplo de Kraken y Bomba Estéreo es muy bueno, porque Kraken, y de nuevo para los que están atendiendo de otros países, Kraken era una banda muy famosa colombiana de los años 80 y 90. De hecho, haciendo esta presentación me di cuenta que todavía están funcionando, ya sin su cantante que falleció, pero una banda que podemos decir que era de heavy metal, y su inspiración siempre fue lo que había afuera. Su inspiración principal era Led Zeppelin, era la música clásica europea. Entonces, siempre como que su inspiración venía de afuera, y pues parecían una banda, más que una banda colombiana, parecían una banda internacional, pero digamos que nunca tuvieron nunca se destacaron, porque pues entraban a competir con los otros cientos de miles de bandas de hardcore o de rock o de heavy metal del mundo, que eran muy similares todas, versus lo que hizo Bomba Estéreo, que aunque tenían una influencia de rock y de música electrónica, mezclaron eso con cosas únicas de su país. No solamente, miren solamente la foto aquí, como está vestida la cantante de Bomba Estéreo, sino que mezclaban con ritmos del Pacífico, con ritmos del Caribe, y eso los hizo únicos, y por eso es que los invitan a festivales como Coachella o a tocar a todas partes del mundo, porque tienen algo único que ofrecer, y un poco esa es la invitación que quiero hacer. Entonces, acá hay 5 cosas que nos pueden hacer más fuertes. 1, unidos somos más, y esto suena como un mal concepto creativo. Creo que únicamente superado por el famoso "estamos de aniversario y los regalos son para ti", pero suena como un mal concepto, pero en el fondo es un muy buen mensaje de estamos en un momento que no solo Colombia, sino el mundo está completamente dividido, y la gran razón de esa división es política. Y en Colombia lo estamos viviendo. Y cuando uno lo invitan a este Congreso de Adictos, digamos que en las instrucciones dice que este no es un espacio para hablar de política ni nada. Y precisamente yo quiero hacer esa invitación a los que están escuchando esto. Olvidémonos de nuestras creencias políticas, respetémoslas, y si las tenemos, pues muy bien, me parece muy bien, pero la invitación es un poco como dejarlas
a un lado y unirnos en lo realmente importante, que es hacer de Colombia una potencia creativa en el futuro. Trabajar unidos sin importar nuestras ideologías, sin importar las razas que somos, nuestras orientaciones sexuales. Trabajar unidos para convertirnos en ese país que, imagínense Colombia, lo maravilloso que es. Los colombianos lo sabemos, las personas extranjeras que han venido a nuestro país lo saben, y yo quisiera hacer un experimento acá súper rápido en vivo, y es, porque como decía al principio, nosotros desde que nacimos hemos vivido en un país, en una Colombia en guerra, y yo quisiera que por 10 segundos nos quedáramos en silencio en nuestras casas o en el parque donde estamos, y nos imagináramos un poco cómo sería ese país tan brutal que tenemos en paz. Entonces, son 10 segundos para eso. Para que finalmente la mafia, la guerra, todas estas cosas queden como series de Netflix, ¿no? Estaría muy bueno como que, ok, este país está increíble, sí, tenemos un pasado, aprendimos de él, de nuestros errores, pero es parte del pasado. ¿Quieren saber de ese pasado? Pues métase a Netflix y hay 10.000 series de narcos y de mafia y de todo esto. Entonces, y no necesariamente que estar unidos significa que seamos iguales. Acá hay un ejemplo muy bueno, y como algunos de ustedes saben, pues a mí me gusta mucho la música, y por eso casi la mayoría de mis ejemplos son con música. El movimiento de punk de New York de los años 70, New York en esa época era una ciudad que vivía en un caos impresionante, y todas estas bandas musicales, todos eran vecinos, vivían en el East Village, y casi que vivían en el mismo edificio, podían vivir dos bandas. Cuando salían, se encontraban cruzando la calle, tocaban todos en el mismo sitio, que era CBGB. Pero si se ponen a pensar, ninguna de estas bandas se parecía una a la otra. Acá tenemos a The Ramones, que era una banda clásica de punk, ¿no? Y acá tenemos a New York Dolls, que era una banda de glam. Y teníamos a Blondie, que era una banda que mezclaba como punk como con surf rock. Y teníamos a Television, y teníamos una banda súper experimental como Suicide. Y todas estaban en la misma ciudad, casi que todos vivían en la misma cuadra, pero no por eso su música era igual. Pero todos hacían parte de un movimiento que quedó en la historia de la humanidad. El segundo tema es un tema de inclusión, y este es un tema que digamos que es un tema que se toca, pero yo creo que es el momento ya de hacerlo realidad. Yo tengo la suerte de trabajar en una agencia donde nuestra CEO es una mujer, Cata Sánchez, donde nuestra CCO global es una mujer, Debbie Van Deven. Pero hace falta mucho. Yo recuerdo que una de las cosas como que me llamó la atención es que cuando yo trabajaba en Colombia, en las agencias de publicidad todos éramos muy parecidos, todos éramos como con chaquetas de cuero, skinny jeans, y una cosa que recuerdo es que no habían gays en las agencias de publicidad. Y cuando yo fui a Puerto Rico, y cuando fui a Nueva York, y cuando fui a Miami, cuando estuve en Chicago, digamos como que era muy normal que hubiera. Entonces yo pensaba, ¿por qué no pasaba así en las agencias de Colombia? ¿Será que no hay o no sienten la confianza o la tranquilidad de ser como somos, o como nos nace ser? Y este es un tema de inclusión que es muy importante, inclusión de orientación sexual, de pensamientos políticos, escuchar a los demás, así piensen diferente, inclusión de razas, porque todo eso nos lleva a este tercer tema, que es la diversidad. Colombia es el segundo país más diverso, biodiverso del mundo, pero además somos inmensamente ricos culturalmente. Tenemos 102 comunidades indígenas, 66 lenguas latinas, que con el español serían 67. Yo escuchaba a Luismi de Alma, que aprovecho para saludarlo y agradecerle por todo lo que aprendí con ellos. Ellos en su agencia, en Alma, tienen 32 diferentes nacionalidades. Quizá en Colombia en este momento sea difícil, pero ¿por qué no soñar como que haya pues, personas de todas las razas, de todas las culturas, de todas las regiones del país, sin importar el estrato social,
toda esa diversidad genera riqueza, que al final es una riqueza que se ve expresada en creatividad. Invitar a personas de otros países, porque no Colombia volverse en un hub creativo para la región, gracias a todo el potencial que tiene el país, pero a la cercanía que tiene, estamos en toda la mitad de Latinoamérica, volvernos un hub para muchas empresas, que tengamos personas de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Centroamérica. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con algo así? El respeto, y este es un respeto que esa palabra respeto puede sonar como ñoña, y hablar de esto es como dice, pues qué mamera, pero no, el respeto es importante, y yo sé que a nosotros en las agencias nos gusta mucho hacer chistes, y nos gusta hacer bullying, y yo lo he hecho, y me he divertido mucho con eso, pero bueno, yo creo que hay un momento en el que hay que parar y decir, ok, este chiste que voy a hacer, ¿le va a hacer sentir a alguien mal? O sea, si voy a hacer este chiste como con doble sentido, va a hacer sentir mal a las chicas de la agencia, y pensar un poco, porque tener un poco de empatía y actuar con respeto, no siendo aburridos, sino siendo respetuosos, y respetuosos con la gente y con el medio ambiente y con la sociedad y la cultura y nuestras ciudades. Y este es el punto final que es muy importante, que es ser buena gente. Ser buena gente es gratis. No cuesta nada ser buena gente, ser generoso con nuestro tiempo, con nuestros actos, ser humildes, ser buena gente. Como decía Bill Bernbach, el fundador de DB, pasamos tanto tiempo en la oficina como para pasarla con un idiota. Entonces la gente recuerda eso, la gente recuerda a la gente por su trabajo, pero también los recuerda si fueron buena gente o no. Y ser buena gente para mí es mejor que no serlo. Rápidamente aquí, después podemos ver esto, ya como para terminar. Estos son algunos de nuestros héroes colombianos, personas que están haciendo un gran trabajo. Algunas están afuera, pero la mayoría están adentro. Aquí obviamente desde gente como J Balvin, que es súper famosa, como Jaime Osorio, que es director de cine. Abajo está Salomón Simón, que es amigo mío, también director de cine, de comerciales. Acaba de dirigir el último video de Chop Keep Town. Está Juan Uribe, que es un artista plástico. Está Paula Mendoza, que hace joyas. Está la chica arriba a la derecha, es Lido Pimienta, que hace música, pero también tiene como un discurso social muy fuerte. Los de la mitad son Me Too. Entonces, investiguemos. Está bien que tengamos inspiraciones de afuera, de partes del mundo, grandes artistas, referencias, pero busquemos también referencias en estos héroes colombianos, que son un montón y están por ahí, quizás no lo conozcamos, pero es cuestión de buscar. Por eso la presentación se llamaba #Colombia, presente y futuro de la creatividad mundial, porque con ese hashtag fue que yo busqué todas estas referencias y monté esta presentación. Somos un país joven, somos un país muy, muy, muy joven. Si ustedes se ponen a ver, si nos comparamos con países como China, como Japón, como países de Europa, somos un país supremamente joven. Tenemos, no sé, 200 y pico, no tengo la cifra exacta. Pero yo creo que ya llegó el momento de dejar de ser ese país joven que es como que sin mirar como sus actos, o sea, como esa mentalidad adolescente de hago lo que quiera sin importar lo demás. Yo creo que ya pasamos por eso, y este es el Congreso Joven de la Publicidad, y nosotros somos un país muy joven, y eso es muy bueno porque tenemos energía y tenemos irreverencia y tenemos locura, pero yo creo que ya es el momento de dar un paso más y empezar a actuar con responsabilidad y con foco. Ser un artista de esos como que trabaja mucho sin perder su frescura y su originalidad, pero que sabe que lo que hace tiene consecuencias, sus actos, ¿no? Y siendo así tenemos todo, se los puedo decir. Yo que he estado en diferentes sitios y he tenido experiencia y contacto con creativos de todas partes del mundo, que tenemos todo para ser una potencia creativa mundial. En serio, todo para ser una potencia creativa mundial. Tenemos que creérnoslo. Yo creo que ya no lo estamos creyendo, que podemos competir contra cualquier director de arte en Londres. Justo en estos días estaba montando esta presentación y me llamó un primo que tiene una boutique de diseño en Londres. Le va súper bien y me dijo, mira, con esto del COVID voy a entregar la oficina y quiero y con todo el teletrabajo quiero contratar a 2 directores de arte en Colombia. Ayuda a buscármelos.
y a veces me decía, ¿crees que puede funcionar? Porque yo sé que en Colombia hay talento, él lleva mucho tiempo viviendo afuera, yo le decía, hay todo el talento del mundo. O sea, tenemos el nivel para competir con todos los países del mundo y ser una potencia creativa mundial. Como le digo a mis creativos cada vez que puedo en la oficina, la vida es demasiado corta para pasarla sin hacer algo interesante. La vida se pasa así. Nosotros estamos gastando los mejores años de nuestra vida en este sueño, en este objetivo de hacer algo creativo. ¿Y por qué no soñar? ¿Y por qué no hacer algo tan interesante como volvernos en una potencia creativamente mundial? Y que en 10 años, después le pido los datos a los del Congreso de quienes estaban acá reunidos, nos veamos en el 2030, octubre 2 de 2030, y recordemos todo lo que hemos avanzado en estos 10 años. Viviendo ya en un país en paz, donde a pesar de las dificultades nos unimos para ir hacia un mismo lado, y tenemos todo el talento para lograrlo. Y esa era mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santi, hermano. Qué bonita presentación, porque precisamente eso es lo que nosotros empezamos, y cuando empezamos también con Adictos, hermano, nos creímos el cuento que vamos a hacer el mejor congreso de Latinoamérica, y después seguramente iremos por más. Así que solo falta creérnoslos, aguante y creernos el cuento. Yo sé que Colombia es, y hemos visto a través de nuestras charlas de Smart Talk, a que a todos los seguimos invitando porque próximamente habrán más. Hemos visto a la gente súper talentosa fuera de Colombia decirnos que Colombia tiene todo para ganar, para ir por más. Solo falta creérnoslo, y esta charla me encantó, hermano. Mucha gente, muchísima gente, muchos comentarios para ti. Ahí por ahí estaba Rodrigo Bolívar, que decía que sí se reía de tus chistes. Nos reímos acá detrás, pero hacer un chiste y no saber que se ríen es terrible. Es como que... No, ese es el limitante de la pantalla negra. No negra, sino obviamente la virtualidad. Obviamente no queremos un botón de risas pregrabadas ahí o algo así. Sí. Como el Chavo. Un abrazo para Rodri, un abrazo para todas las personas. Y bueno, mira, muchísima gente conectada contigo. Y bueno, Santi, no nos queda no más sino agradecerte, hermano. Muy bacano, nos gustó muchísimo tu presentación. Pero bueno, se nos acaba el espacio y tenemos que seguir con esto porque vamos súper rápido. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vienen unos Ostiglia, Tomás viene ahorita. Tremendo cartel que hay hoy, y que lo disfruten mucho. Claro que sí, hermano. Sin duda, Santi, y sabes que es de Copublicitarias, desde Nocma, estamos súper conectados con BML Y&R Colombia, Latinoamérica. Cata Sánchez, un saludo gigante, que dura esa mujer de verdad admirable y respetable dirigiendo tu agencia. Entonces, Santi, súper tremenda esta conferencia. A mí también personalmente me ha tocado, me ha gustado. Sale un poquito del estándar de solo tocar temas publicitarios, y está bueno, otra mirada lateral o transversal a que inspire, no solo a la gente joven, sino a cualquier persona que esté conectada o la vea en diferido. Muchas gracias, Santi, sabes que por acá la hora. Vale, muchas gracias. Chao, Santi. Chao.